Hemos leído un texto en el libro de Oseas. Yo personalmente no he oído predicar de este texto ni siquiera de Oseas, aunque supongo que alguna vez se habrá predicado. Y el Señor el otro día, por una anécdota además sin importancia, un comentario que hizo un hermano mío a través del WhatsApp y tal, me llevó a pensar en un tema que en los tiempos que vivimos creo que son importantes. Y es un tema del que no se suele hablar, yo creo, pero está muy al día, no sé, en el sentido de que a todos nos pasan cosas, ¿no? Y en la historia pues suceden cosas, ¿no? Y como se suele decir, siempre hay opiniones para todos los gustos. Hay gente que, bueno, pues esto se debe a esto, todo hoy está muy, con todo también lo que está pasando, todas las movidas, habréis visto seguro más de una tertulia, por ejemplo, donde cada uno da su opinión y, pues esto, ahora que está, por ejemplo, lo del tema de la guerra de Ucrania, pues bueno, pues yo opino que esto es esto, que aquello es lo otro. Y seguro que cada uno de nosotros, incluso de los que estamos aquí, si nos preguntaran sobre cierto tema, pues tendríamos nuestra propia opinión y probablemente puede que a lo mejor ninguno coincidiríamos con otro, a lo mejor cada uno tenemos nuestra opinión particular sobre cada tema. Claro, esto nos lleva además muchas veces a preguntarnos, pero bueno, ¿se puede saber entonces la verdad de las cosas o no se puede saber? ¿O cómo hago yo, por ejemplo, ahora está muy de moda, porque bueno, son cosas que están pasando también, sabéis que ya andan incluso por ahí, no sé si fue el otro día, creo me enteré de una noticia en la Comunidad Económica Europea, de que están queriendo con los bancos quitar lo que es el dinero físico, digamos, y convertirlo en dinero virtual, es decir, que tú no vas a usar ya las monedas ni los billetes, sino que vas a tener que usar la tarjeta u otro método, ¿no? Y claro, mucha gente pues se hace muchas preguntas y qué decisión tengo que tomar. Habrá quien no le dé importancia. Yo me encuentro mucha gente que dice incluso, bueno, tampoco hay que estar muy bien informado. Tú vive el día, si de tal manera lo que tenga que pasar va a pasar y ya está, ¿para qué preocuparse tanto? ¿No? Hay quien razona así, hay otros que quizás están en el otro extremo, quieren saberlo ya todo hasta el mínimo detalle y se vuelven medio locos porque claro, todo tampoco lo vas a saber, ¿no? Pero por lo general en la vida, y hablo pues eso en términos generales, cada uno tendrá sus particulares condiciones, pero por lo general en la vida, especialmente cuando tú tienes que tomar una decisión sobre algo, pues
lógicamente tú vas a buscar primero informarte sobre el tema que sea, ¿no? Qué sé yo, desde estudiar qué vas a estudiar, por ejemplo, qué te interesa estudiar, hasta si te vas a comprar un piso o si te vas a ir a otro sitio. Bueno, ¿dónde me voy? ¿Qué me puede resultar interesante? ¿Qué va a solucionar mis problemas? ¿Qué me va a ayudar? ¿O me conviene más o me conviene menos? Y antes de tomar, lógicamente, una decisión, pues se supone que buscas informarte al menos en una serie mínima de cosas para tomar una decisión que tú consideres personalmente que te va a beneficiar. Pero claro, empezaríamos quizás haciendo dos preguntas. La primera, ¿sucede también esto en la vida espiritual? Es decir, antes de tomar una decisión en el índole o no solo de índole, pero bueno, vamos a empezar por ahí, ahora entraré más en detalle. Una decisión que te afecta espiritualmente, ¿tú lo piensas? ¿Tú buscas información al respecto? ¿O tomas las decisiones sin pensártelo mucho y sin necesidad de informarte sobre el tema que sea? No sé. Por ejemplo, yo qué sé, tú te vas una noche por ahí de juerga y dices, bueno, pues por estar un poco de juerga no pasa nada malo ni tal, y a lo mejor te metes en un sitio no muy bueno y pues bueno, pues me he metido, pues ya, pues qué vamos a hacer, y aquí estoy, y tiras para adelante. O tú eres de los que dice, bueno, a ver, ¿dónde voy a ir? ¿Qué ambiente va a haber allí? ¿Qué me puede afectar y qué no me puede afectar? Y haces, pues, un cálculo, pongamos por caso, ¿no? O cualquier otra cosa. Primero eso. En el terreno espiritual puramente, si tú tienes en cuenta ciertas cosas, por lo menos, o tú eres de los que piensa que no tienes por qué tener en cuenta ciertas cosas. Y luego haría una segunda pregunta parecida, y es, en la vida normal, cotidiana, en la vida natural de las cosas, digamos, si tú tomas decisiones también teniendo en cuenta la parte espiritual, o tú eres, por ejemplo, de los que creen que lo que pasa en el mundo no tiene nada que ver con lo espiritual, y que una cosa es la vida espiritual, que eso es de los domingos, de leer a lo mejor cada día un par de versículos, o hacer 4 oraciones o lo que sea, pero luego el resto de lo que pasa en tu vida, desde que trabajas a las cosas que te van pasando, pues todo ese tipo de cosas, eso es del mundo, pertenece al mundo y no tiene por qué afectar mi vida espiritual. No sé cómo tú te lo planteas o cómo tú ves estas cosas. Pero yo quisiera hoy tocar algo de estos aspectos. Y muchas veces, no solo a las personas, a los pueblos, le pasan cosas y a veces juzgamos, y por esto el libro de Oseas es tan importante. Fijaos que el título del capítulo 1 es La esposa infiel de Oseas y sus hijos. Los títulos no vienen en los textos originales, pero se ponen para que te dé una idea de lo que va
a tratar el texto que vas a leer para que te hagas una idea. Y el título del texto que nos ha leído Isaías es Controversia del Señor con Israel. Controversia. ¿Por qué? Dios tiene una controversia, se supone. Por cierto, yo no sé si tú eres consciente, pero se supone que Israel tenía un pacto con Dios. ¿Sabéis lo que es un pacto, no? Un pacto es un compromiso que tú tomas. Cuando tú haces un pacto con alguien, se hace unas normas o lo que sea. Mira, yo me comprometo a hacer esto y tú te comprometes a hacer esto otro. Si hay una controversia, evidentemente eso quiere decir que al menos una de las dos partes o no está cumpliendo o no está contento con lo que ve que hace el otro, porque por algún motivo considera que no está haciendo las cosas conforme a lo que se había acordado, ¿vale? Digo esto porque yo no sé si tú eres consciente de que tú tienes un pacto con Dios en Cristo Jesús. Y evidentemente, yo no sé cómo tú lo ves, pero un pacto implica a dos partes, ¿vale? Entonces, Dios se ha comprometido contigo a hacer algo, pero tú se supone que te has comprometido a algo también. Y fijaos que el pacto que tenemos con el Señor Jesucristo o con Dios en el Señor Jesucristo, más sencillo no puede ser. Porque Él solo nos pide una cosa. ¿No o no? ¿Qué nos pide? Que callaos, que os habéis quedado. ¿Qué necesitas para ser salvo? Fe. Ahora, ¿qué significa fe? Entre otras cosas, ¿tú crees lo que el Señor dice? ¿O no lo crees? Porque a veces, claro, vamos caminando y no nos paramos a pensar en ciertos detalles, ¿no? Pero si tú dices que crees, algo tan sencillo, lo que Dios te ha dicho, ¿lo crees de verdad o no lo crees? ¿Cómo te lo tomas? ¿Te lo tomas en serio o no te lo tomas en serio? Claro, eso sí, está muy bien además en la teoría, ¿no? Yo creo en el Señor. ¿Lo crees de verdad? ¿Qué resultados tiene eso en tu vida? Porque claro, si tú dices que crees y tú me dices que en tu vida no pasa nada, que en tu vida no ocurren cosas, solo me quedan dos cosas. Yo no veo otra opción. O es que realmente no crees, o es que Dios es mentiroso. Y tú estás creyendo algo que no es verdad.
yo no sé cómo tú lo ves. Yo tengo muy claro que Dios no es mentiroso. Pero claro, lo que sí suele pasar, y aquí entramos ya un poco más en el tema de hoy, lo que sí suele pasar es que un acontecimiento, por ejemplo, por eso decía antes y os preguntaba si tú eres de los que piensa que lo que ocurre en el mundo no tiene nada que ver con el mundo espiritual, o si tiene algo que ver o qué pasa ahí, o si hay algún tipo de conexión. Porque si tú piensas que una cosa es el mundo y otra cosa el mundo espiritual, evidentemente tú no vas a hacer ningún tipo de conexión entre lo que ocurre en el mundo y lo que pasa en el mundo espiritual. Pero claro, eso te lleva siempre a pensar que lo material, o mejor dicho, que los eventos y lo que ocurre en tu vida, pues tú no tienes por qué verlo a la luz ninguna de tipo espiritual. Tú todo lo vas a interpretar como cosas que pasan. Ya está. Como que ha pasado por las consecuencias que sea. Te pongo el ejemplo de la guerra de Ucrania que está ahora de moda, pues tú juzgarás, no, bueno, es que Rusia, pues a Putin simplemente se le ha ocurrido esta locura y le ha dado por entrar allí, los otros se están defendiendo como pueden y tú no piensas más que eso. Habrá quien incluso indague un poco más y diga que hay intrigas políticas, hay intereses creados y lo que digo. Ahora, ¿hay algo de espiritual en todo esto? ¿Tiene algunas motivaciones, razones espirituales todo lo que está pasando? Bueno, aquí ya me gustaría entrar un poco más en lo que hoy quería compartir con vosotros. Aquí empieza diciendo en Oseas: oíd palabra de Jehová, palabra del Señor, hijos de Israel. Es decir, el Señor manda al profeta Oseas para que le hable al pueblo de Israel. ¿Y qué le va a decir el profeta Oseas? Dice, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra. Es decir, el Señor en este momento está teniendo una contienda. ¿Sabéis lo que es una contienda, no? Una pelea. Bueno, caramba. La primera pregunta que alguno se podría hacer, oye, yo no sabía esto, que el Señor tiene una pelea con los moradores de aquí, de la tierra, es decir, en este caso concreto era con el pueblo de Israel. O sea que Dios tiene una pelea con el pueblo. ¿Y eso? Y dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Es decir, las causas de por qué Dios tiene esta contienda y está pasando lo que está pasando en medio de vosotros, es porque Dios está juzgando que no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. A lo mejor, fijaos, por eso digo lo importante que es este tema, pues muchos podrían decir, no, bueno, lo que está pasando en el pueblo es porque las cosas no van bien, estamos intentando esforzarnos, pero la tierra no nos da lo que necesitamos, los enemigos nuestros nos están acosando, etcétera, 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 ¿no? Se podrían buscar multitud de razones. Pero a nadie se le había ocurrido pensar que lo que estaba pasando
era por estas tres causas, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Podíamos trasladarlo incluso al día de hoy. Hoy vemos que pasan muchas cosas en el mundo. Vemos que cada vez la cosa está peor, hay una crisis económica muy fuerte, vemos que la gente cada vez es más infeliz, que no tal, y podríamos decir, bueno, es que, claro, las cosas están como están, y como hemos dicho antes, entre la locura de los rusos, los intereses de no sé qué y tal, y podíamos sacar un montón de cosas. Pero ¿nos ha dado por preguntarnos alguna vez qué opina Dios de todo esto? Lo que el otro día me llamó la atención de un comentario que hizo un hermano mío por WhatsApp fue algo que hablaba en términos más o menos políticos de las decisiones que a veces tomamos los hombres que nos pueden llevar en una dirección y en otra. Esto también pasa, como he dicho antes, a nivel personal. Y a veces no pensamos y meditamos seriamente, por ejemplo, qué decisiones del pasado han podido ser erróneas y por qué. Y yo creo que es importante que nos paremos a pensar en todo esto, porque hay varias formas de ver las cosas, y lo que os decía antes de mi hermano era un comentario que hizo y me trajo a la memoria, porque estaba relacionado con el pueblo judío cuando crucifican al Señor, y en el año 70 pasa algo, ocurre algo, no sé si os acordáis vosotros. En el año 70 las tropas del general Tito, romano, entran en Jerusalén y destruyen el templo y destruyen prácticamente Jerusalén. Y entonces viene lo que se llama la diáspora, es decir, estaban un poco los romanos hartos de las rebeliones y de otras cosas, y como ellos eran los que mandaban y los que eran los jefes del imperio romano, pues en todo el imperio se tenía que hacer lo que ellos decían. Entonces fueron los que le cambiaron, además, los romanos le cambian el nombre de Israel por el de Palestina, que es con el que ahora se le conoce a la tierra de Israel, y echan a todos los judíos, prácticamente los echan fuera de su tierra y se tienen que ir y tienen que emigrar. Bueno, esto se puede interpretar de muchas formas. Una ya la he dicho, a los romanos se le hincharon las narices, estaban hartos de los judíos, como pasó también en la Alemania de los nazis, y entonces, pues, políticamente y militarmente fueron contra ellos y ya está. Yo no sé cómo tú lo ves. A lo mejor tú eres de los que piensa, pues eso, que esa fue la causa, y que, como pasa en la historia, hay muchos avatares y muchas cosas, y los romanos entraron, y entonces todos los judíos tuvieron que salir corriendo y ser perseguidos. Y por eso incluso hay quien dice, pues también, que a partir de entonces ya se acaba el tema de los judíos y entra la Iglesia y todo esto. ¿Cómo lo verá el Señor? ¿Nos lo hemos preguntado? ¿Tú crees que la Biblia habla de esto, por ejemplo? A lo mejor tú no lo piensas,
Pero fíjate, os voy a recordar una vez más lo que dice el Señor de la contienda. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Conocimiento de Dios en la tierra. Quédate con esto. Algunos hay quien piensa también que no es importante saber cosas. Por ejemplo, hay quien tiene la Biblia, la lee un poquito a veces, la deja ahí y tal. Yo no sé cómo tú coges la Biblia, ni sé en particular qué piensas tú de para qué tienes la Biblia o para qué Dios nos ha dejado la Biblia, y a lo mejor eres de los que piensa que no es importante el leer la Biblia ni el meditar en ella, que con que sepas lo fundamental, ¿para qué más? Pero vamos a ir a Mateo capítulo 23 y vamos a leer desde el 33, aunque los otros son los que más me interesan, pero el 33 tiene algo porque son palabras del Señor. Incluso si tenéis una de las Biblias en que las palabras del Señor vienen subrayadas en rojo, veréis que todo ese texto está subrayado en rojo porque lo dice él. Dice, versículo 33 del capítulo 23 de Mateo. Serpientes, generación de víboras. Anda que el Señor cuando tenía que hablar tampoco se cortaba mucho, ¿eh? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga, atención a lo que dice ahora, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Es decir, si yo busco la opinión de Dios, o mejor, la palabra de Dios, porque Dios no tiene opinión, Dios tiene palabra, porque lo que Dios dice se cumple. ¿Cuál es el motivo de que el pueblo judío se viera como se vio en diáspora, fuera de su tierra, en las condiciones que se vio, y los romanos pudieran entrar y hacer lo que hicieron? Es más, los romanos, que no eran como otros pueblos, no solían hacer la destrucción que hicieron. O sea, ellos por su cuenta, digamos, a lo mejor habrían respetado el templo y otras cosas, habrían cogido a la gente. Pero claro, se tenía que cumplir la palabra del Señor, y Dios permitió que las circunstancias fueran de tal manera que al final lo destruyeron todo. ¿Por qué digo esto? Porque al hilo de este texto, hermanos, vuelvo a decir lo que dije antes, mucha gente interpretará, pues, bueno, los romanos, tal, las circunstancias, pero Dios te ha dado la causa espiritual de por qué pasó aquello. Y según el mismo Señor, la causa espiritual de por qué pasó en el año 70 lo que pasó en Israel es que ellos habían rechazado a los profetas e incluso al último recién profeta, que es más que profeta, que era el propio Señor. No nos olvidemos ¿qué dice el pueblo cuando le saca a Pilatos a Barrabás
y al Señor, que fue lo que el comentario que hizo mi hermano, que decía, es curioso que sacan a un ladrón, Barrabás, además revolucionario, y sacan a Jesús y el pueblo le pide que suelte a Barrabás, a un ladrón, ¿no? Dice, es curioso, prefieren a un ladrón que al Señor, ¿no? Por eso decía que las decisiones que tomamos son importantes, hermanos. Y en base a qué tomemos las decisiones, pueden marcar toda nuestra vida. Yo me acuerdo que una vez le dije a un hermano, porque por ejemplo hoy en día esto suele pasar mucho. Hay gente que se convierte y a lo mejor ha tenido, qué sé yo, un hijo por ahí perdido, no sé cuánto. Y bueno, eso sí, quieren, porque yo no sé, hoy parece que todo se soluciona, te divorcias, despides a la mujer, bueno, a veces ya tienes 3 o 4 que has despedido y todo se soluciona volviéndote a casar otra vez, no se soluciona nada, pero bueno, parece que el mundo lo ve así, ¿no? Yo tengo que rehacer mi vida, bueno, rehazla si puede, a ver si eres capaz. Si tú crees que todo consiste en despedir a esta y buscarte otra, o despedir a este y buscarte otro, pues tira para adelante. Pero me acuerdo que una vez le dije, pero no te olvides de una cosa, tu hijo es tuyo. Y lo que tú hayas tenido con tu mujer, vale, habrá que verlo también a la luz del Señor. Pero te guste o no te guste, tu hijo es tu responsabilidad. Que no te gusta la responsabilidad, haber tomado una decisión antes. Porque es muy cómodo, Eso es lo que además Satanás está incitando hoy y se está saliendo con la suya tristemente. Por eso digo que todo este tema es más importante de lo que parece. A mí me hace gracia, por ejemplo, una frase que escucho mucho también. Las mujeres somos libres y nosotras decidimos si nuestro cuerpo es nuestro. Yo cuando escucho esto, primero, dejemos bien claro, porque normalmente todo esto se refiere al aborto, ¿no? Las mujeres somos libres, vale, pero libres para tomar decisiones sobre ti y sobre los demás también, o es que el niño no es otra persona, empezando por ahí. Segundo, no, es que las mujeres somos maduras y pensamos y tal, no nos tienen por qué dictar lo que hacemos, por supuesto. ¿Y qué me quieres decir? Si tú eres madura, razonas y tal, cuando tú te acostaste de juerga, por ejemplo, la noche pasada y estabas medio zurumbá y no sabías ni lo que hacías, ¿eras libre o no eras libre? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora lo que hiciste tiene unas consecuencias con las que tú no quieres cargar, ¿vale? Y ahora es muy fácil decir, me quito el problema. ¿Por qué no tomaste la decisión antes? ¿Por qué no decidiste o no tener esa relación que no tendrías que haber tenido? O al menos porque hoy ya no hay excusa de ninguna clase, hoy hay métodos anticonceptivos. Para unas cosas sí, eres responsable, para otras cosas no. ¡Qué bien! Y como tengo quien me soluciona el problema, según el mundo, pues tengo el problema solucionado. Y así vamos, de mal en peor, y cada vez peor. Y pongo este ejemplo porque creo que es muy evidente,
Pero podríamos tomar otros ejemplos. Yo no sé cuántas decisiones tú tomas en tu vida o no tomas. Pero, ¿cuándo hay que tomar la decisión? ¿Cuando ya ha pasado la cosa? ¿No será mejor tomarla antes de que pase? El que se hubiera tomado la palabra del Señor en serio en aquella época cuando las tropas de Tito rodean a Jerusalén, el que creía de verdad, y esto pasó, hubo mucha gente que se libró de lo que pasó en Jerusalén. ¿Por qué? Porque creyó de verdad la palabra del Señor. ¿Y qué les dice el Señor a sus discípulos? Cuando veáis Jerusalén rodeadas de ejército, ¿os acordáis de lo que le dice? ¿No os acordáis? Huid, salid. Porque el Señor sabía lo que iba a pasar. Entonces, hermanos, cuando uno toma decisiones no en base a lo que el mundo diga o deje de decir, o analice o deje de analizar, sino a lo que la palabra de Dios me dice, porque yo creo a Dios de verdad y creo su palabra, yo me puedo ahorrar muchas cosas. Yo me puedo ahorrar muchos problemas. Yo puedo tomar decisiones más acertadas, pero tengo que creer de verdad. Pero ¿cómo voy a creer y cómo voy a saber lo que Dios me dice si no conozco su palabra? Por eso el Señor nos dice aquí en Oseas que uno de los problemas que Él está viendo en el pueblo y que no le gusta, y por eso está contendiendo, está peleando a ver si el pueblo espabila, a ver si el pueblo se da cuenta. Fíjate, si seguimos leyendo, dice: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, homicidio tras homicidio. ¿Te suena esto actual? ¿O solo de aquel tiempo? Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará, se cansará. Es curioso. Es que hay textos de la palabra del Señor que parece que lo estuvieran diciendo para el día de hoy. ¿Qué significa estar extenuado? Cansado, agotado. ¿Cómo va mucha gente hoy en día? ¿Cómo está con todo lo que está pasando? Con todo lo del COVID, entre el miedo, entre que pierdes el trabajo, y quieres solucionar tu vida, quieres solucionar tus papeletas, quieres solucionar lo que tengas por medio. ¿Cómo vas? Agotado. Y el peor de los agotamientos, porque no es ni siquiera agotamiento muchas veces físico, es agotamiento psíquico. Tu mente está saturada, tu mente está agotada, porque de pensar en esto, de pensar en aquello, de que si no llego, de que si tal, los afanes de la vida, lo que Satanás te mete, eso te machaca por dentro. La mayoría de las enfermedades, yo personalmente, esto es una opinión mía por supuesto, pero yo diría que por lo menos un 80% de lo que hoy se ve viene de los nervios, del estrés, de la tensión interior que tienes, de la ansiedad, de la falta de paz interior. Porque eso te machaca. Además, es que la Biblia lo dice, es clara: el espíritu angustiado seca los huesos. Cuando tú estás en una tensión constante, te consumes. Te consumes. Porque lo que he dicho antes, la parte espiritual también te influye en lo físico y en lo material. Seguimos leyendo, porque es que, vuelvo a decir, es que no tiene desperdicio.
Dice homicidio tras homicidio, tal, por lo cual se enlutará la tierra, las bestias del campo, bueno, se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo, las aves del cielo y aun los peces del mar morirán. Es decir, incluso la naturaleza paga las consecuencias de tu estado. Y esto es fácil también verlo. Cuando tú estás mosqueado, ¿cómo tratas a la naturaleza, a los animales y a todo? De aquella manera. Y no digo ya si estás satanizado, disfrutas martirizando. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Es decir, no te pelees con nadie, hombre, si estáis todos en el mismo saco. Estáis todos resistiendo, rebelándoos contra Dios. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Lo que va a venir es destrucción. Y alguno dice, qué malo es Dios y tal, pero si Dios no tiene que hacer nada para castigarnos. Es que olvidamos algo básico. Si el mundo no se ha autodestruido ya, es simplemente porque la misericordia de Dios lo frena. Si Dios dejara al ser humano a su instinto natural sin ponerle freno, esto se acaba en 3 días. En 3 días acabamos unos con otros. Sigue diciendo, a tu madre destruiré. Atención a lo que dice ahora, que es la frase clave. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuál es la causa de la destrucción de Israel? ¿Cuál es la causa, hablemos claro, de que incluso hoy las iglesias vayan como van en muchos casos, de que esto no vaya adelante, de que las naciones estén colapsando, de que la sociedad se esté autodestruyendo? Pues es muy sencillo, no tienen conocimiento de Dios y de su palabra. Sí, nosotros podemos buscar muchos de estos, no, bueno, sí, tal, es que las circunstancias han cambiado, hay que modernizarse, ahora hay otras ideas, otras filosofías, y parece que todo lo moderno, además, simplemente por el hecho de decir que es moderno, ya es súper bueno. Pues mire usted, no. No. Y a las pruebas me remito. Si tan bueno es, y todas las historias que nos están diciendo, y todas las filosofías y las doctrinas nuevas que están viniendo, si todo eso es tan bueno, yo solo hago una pregunta: ¿por qué la gente está tan hecha polvo? ¿Por qué la gente no está contenta? ¿Por qué no estamos, como dicen en mi tierra, tocando las castañuelas todo el día, pero de verdad además, no fingiendo que estoy alegre, sino que se note que soy alegre de verdad? ¿Por qué eso no se ve? Algo no me cuadra. ¿No será mejor que busque la verdad, que sea sincero y que diga, esta sociedad no está yendo bien? Y las soluciones que buscamos y las razones que nos llevamos para explicar las cosas no están dando solución al problema. ¿No será que la solución tiene que venir por otro lado? Y sobre todo, hermano, el mundo va a lo que va y cree en lo que cree, que cada vez no sé ya ni en lo que cree, porque cada vez dicen que hay más ateos, pero es curioso. Yo personalmente, cuando te vas a lo práctico incluso, yo creo que hace falta más fe para creer que Dios no existe
que para creer que Dios existe. Pero bueno, eso es otro tema. A lo que voy, el mundo va a lo que va, pero hermanos, ¿qué pasa con la Iglesia del Señor? Aquí, ¿con quién está contendiendo Dios? ¿A quién le está diciendo estas cosas? Estas cosas no se las está diciendo a gente incrédula, se las está diciendo al pueblo de Israel. Fijaos lo que dice el último versículo. Es que, vuelvo a decir, es que es actual. Dice, comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Hoy posiblemente la fornicación es que me llama un montón la atención y ves cómo la palabra del Señor es tan exacta. Hoy yo creo que es la sociedad que más fornica de toda la historia, me parece a mí. Porque, vuelvo a decir, yo me he enterado de casos de gente que sin pensarlo, sin meditarlo, se van de juerga por ahí y se montan orgías. Orgías. Y se hace a lo loco, borracho, lleno de pastillas, sin nada. Y luego, claro, como dicen, bueno, si ha pasado algo, yo luego voy, me tomo la pastilla del día después, o si por lo que sea la cosa no cuadra, me voy a un abortorio de estos de Planet Parenthood de estos y me quito el problema. Y para adelante. Pero es curioso, tanto que se practica el sexo, pero las poblaciones se están reduciendo. No nos multiplicamos. Que es lo que Satanás quiere, entre otras cosas. Por eso digo, es que esto está escrito, hermanos, hace miles de años. Oseas es un profeta anterior a Cristo. En definitiva, no me alargo mucho más. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, tenemos que buscar conocer más de Dios. Todos, esto es para todos, hermanos. Aquí no está hablando, no dice los profetas perecieron por falta de conocimiento, los sacerdotes perecieron, los pastores perecieron. No, fijaos que es muy exacto. Mi pueblo, es Dios quien está hablando. Mi pueblo, el pueblo mío, con el que yo tengo el pacto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué o de quién? Por esto es importante, hermano. Por esto Dios nos ha dejado su palabra. No podemos descuidar. Este sería el resumen de la palabra de hoy. No podemos descuidar ninguno de nosotros, cada uno de nosotros, no podemos descuidar el conocimiento de Dios y de su palabra. Tenemos la responsabilidad de buscar conocer mejor a Dios y evidentemente a través de qué lo vamos a conocer. ¿Cómo podemos saber, como he dicho antes, que la causa de que en el año 70 le pasara a Israel lo que le pasó era que se le iba a demandar la sangre de los profetas a los que habían matado y de todo lo que habían hecho? Lo sabemos porque Jesús lo dijo.
Pero si yo no conozco lo que Jesús dijo, si yo no conozco a mi Dios, si yo no tengo trato con mi Dios, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo se guardó algunos, los que se tomaron en serio la palabra de Dios? ¿Cómo se libraron de lo que pasó en Jerusalén y en Israel? ¿Cómo pudieron huir? Porque se dieron cuenta, cuando vieron a los ejércitos romanos rodear a Jerusalén, se acordaron de lo que el Señor había dicho. ¿Cómo podremos saber nosotros cómo reaccionar y qué hacer ante ciertos eventos del futuro si no conocemos lo que Dios nos dice? ¿Cómo podré yo tomar decisiones para mi vida y para mi familia y de los que me afectan si yo no conozco lo que Dios espera y lo que Dios juzga? Fijaos si es importante. No me puedo conformar, hermano. Bueno, puedo, porque Dios nos ha dado libertad. No deberíamos conformarnos con venir a la iglesia, cantar 4 cánticos, hacer 4 cosas y ya está. No, hermano. Cada uno en particular tiene una responsabilidad de la que además vas a tener que dar cuenta a Dios. ¿Me estoy yo personalmente preocupando por mantener mi comunión con Dios y a través de ella estoy averiguando a través de su palabra lo que Dios tiene para mí, lo que Dios espera de mí, lo que Dios puede aprobar, lo que Dios rechaza para yo ir tomando decisiones y ir encaminando y enderezando mi vida por la senda, por el camino que Dios quiere? Esto es lo importante, esto es lo clave y esto es lo que espero que todos nos tomemos en serio y pongamos en práctica. Amén, hermanos.